La ex de mi esposo anunció que estaba embarazada de su bebé en Acción de Gracias. Mi suegra le creyó. Esa noche, respondí con un movimiento brutal. Cuando Nathan y yo nos casamos hace 3 años, yo sabía que Juliana, su ex de la universidad, seguía presente de alguna manera vaga. Lo que no sabía era que su madre, Linda, había prácticamente adoptado a Juliana durante 4 años después de su ruptura. Linda nunca había superado del todo que Nathan y Juliana hubieran terminado, 5 años antes de que yo lo conociera. Las fotos sonrientes de Juliana seguían orgullosamente expuestas en la chimenea, junto a los retratos familiares. Ella seguía siendo el contacto de emergencia de Linda para su médico, y la llamaba todos los domingos por la noche. Nathan siempre lo minimizaba, asegurándome que todo era inofensivo, que su madre simplemente era terrible para dejar ir. Pero distaba mucho de ser inofensivo. En nuestro primer almuerzo, Linda me miró de arriba abajo y de inmediato empezó a compararme con Juliana. Eres como Juliana, dijo, pero una versión más alta. Luego se lanzaba a contarme cómo Juliana podía hacer su famoso asado, cómo Juliana entendía su humor. Yo solo seguía sonriendo, tratando de ser educada, diciéndome a mí misma que solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a mí. Luego, unos 3 meses después de que Nathan y yo empezáramos a salir, Juliana apareció para la cena del domingo. Sin avisar. Linda la había invitado, simplemente nos lo soltó. Recuerdo que apretaba mi ensalada, viendo a Juliana darle a Nathan un abrazo breve, casi posesivo. Linda sonreía ampliamente, diciendo, ¡ay, todos necesitan ponerse al día! Y luego, durante la cena, Juliana simplemente tomó el control. Habló de viejas bromas internas con Nathan, narró viajes pasados que habían hecho juntos. Linda estaba absolutamente radiante, como si estuviera viendo su película favorita. Y así se volvió habitual. Juliana simplemente estaba allí, para los días festivos, cumpleaños y esos domingos al azar. Siempre una invitada inesperada, siempre invitada por Linda. Me decía que me relajara en la sala mientras ella ayudaba a Linda en la cocina. Se sentaba descaradamente en el lugar de Linda en la cabecera de la mesa. Incluso tenía una llave de su casa. Sabía dónde estaba todo. Nathan, pobre, se veía incómodo, pero se quedaba callado, no quería molestar a su madre. Linda, por supuesto, simplemente ignoraba mis protestas cada vez más débiles. Sinceramente, creí que se detendría una vez que nos comprometiéramos. Fui tan ingenua. ¿Nuestra fiesta de compromiso? Linda y Juliana la coorganizaron extraoficialmente. Juliana, parada allí, encantada de que Nathan hubiera encontrado a alguien, pero luego añadió, aunque nadie lo conoce como yo. Linda incluso grabó ese momento. En nuestra boda, Linda intentó sentar a Juliana en la mesa familiar. Estuve a punto de irme de mi propia recepción, pero Nathan me detuvo. Juliana, como la invitada de Linda, apareció con un vestido rojo carmesí que Linda le había ayudado a elegir. Y luego, lloró durante nuestros votos. En la cámara. Mi propio video de boda tiene a Juliana llorando en él. El día de Acción de Gracias fue apenas el mes pasado. Había pasado 2 días cocinando todo desde cero. Todo. ¿Y qué hizo Juliana? Apareció usando el delantal de chef de Linda, un delantal que la propia Juliana había hecho años antes. Luego Linda, con la cara seria, sugirió que usáramos el excelente relleno de Juliana en lugar del mío. De hecho, puso mi relleno casero en el refrigerador del garaje, para las sobras. Fui al baño y simplemente me derrumbé. Nathan me siguió, tratando de consolarme, diciendo que yo exageraba, que es solo relleno. Eso fue todo. Ese fue el momento en que dejé de ser educada. De vuelta en la mesa de la cena, Linda comenzó una de sus famosas historias de Juliana. Lo bien que le iba a Juliana en marketing. Como Juliana acababa de comprar una casa cerca. Luego empezó a hablar de que Juliana no encontraba pareja, y como Juliana estaba pensando en congelar sus óvulos, todo mientras señalaba a Nathan. Luego Juliana anunció un viaje a Italia, un viaje que ella y Nathan nunca hicieron juntos. Nathan por fin podría hacerlo, dijo, como amigos. Linda al instante, propuso un viaje familiar. Y entonces me levanté. Mi voz, ni siquiera la reconocí, pero era fuerte. Linda, dije, mirándola fijamente a los ojos, solo quiero felicitarte por finalmente confesar lo que he sospechado durante 3 años de matrimonio. Nunca me considerarás realmente parte de la familia. Le dije a Juliana, mi voz temblaba pero era firme, que era desafortunado que ella siguiera fingiendo pertenecer a la familia de su ex, y que tal vez debería encontrar a su propia suegra para establecer lazos. Juliana empezó a llorar. Linda de inmediato se puso furiosa, llamándome irrespetuosa. Pero yo seguí adelante. Le dije a Linda que podía seguir prefiriendo a Juliana, pero que le estaría eligiendo a ella por encima de sus nietos. Porque estoy embarazada de 12 semanas, anuncié, mi voz se quebraba ligeramente. Y nunca conocerás a este niño si Juliana es más importante que la esposa de tu hijo. Nathan, pobre, finalmente se levantó. Nos vamos, dijo, su voz sorprendentemente firme. Linda gritó, no. ¿Qué es Acción de Gracias? Tienen que quedarse. Nathan se volvió hacia ella, sus ojos fríos. Acción de Gracias es para la familia, mamá.
pero claramente, nadie en esta casa considera a mi esposa familia. Y nos fuimos. Así de simple. Esa noche, Linda llamó a Nathan 43 veces. 43. Juliana le envió un mensaje de texto diciendo que yo había arruinado todo y que su amistad era especial. Nathan bloqueó el número de Juliana en ese mismo instante. Le dijo a su madre que tenía una opción, Juliana o nosotros. Sin compromiso. Linda eligió a Juliana. Eso fue hace 3 semanas. Ayer, el padre de Nathan llamó. Su voz era pesada. Sugirió una reunión familiar. ¿Por qué? Porque Juliana estaba embarazada, con el hijo de Nathan. Me tembló tanto la mano después de colgar que casi se me cae el teléfono. Nathan estaba de pie con la espalda contra la encimera de nuestra cocina, con la cara completamente blanca, como si le hubieran drenado toda la sangre. Sin hablar, solo sacudió la cabeza, haciendo un sonido peculiar y ahogado. Me engañó. Eso era todo lo que podía pensar. Él me engañó. Mi mente iba a 1000. Necesitaba saber, en ese momento, si mi esposo se había acostado con su ex y la había dejado embarazada mientras yo, su esposa, también estaba embarazada. Se dijeron palabras duras. Nathan empezó a tartamudear, hablando increíblemente rápido. Juró que no había tocado a Juliana en 5 años, no desde que terminaron, antes de que nos conociéramos. Reiteró que la había bloqueado hace 3 semanas, que no había respondido ni una sola llamada ni mensaje desde entonces. Se pasó las manos por el pelo, frenético. Implicó que Juliana mentía. O que su madre la influenciaba. Pero vi la duda en sus ojos. Parecía genuinamente intrigado por lo que Linda podría haber hecho o planeado. Al escuchar su voz ansiosa, me sentí peor, no mejor. Exigí un cronograma, en ese mismo instante. Con manos temblorosas, me mostró su teléfono. Tenía registros de cada vez que se había reunido o hablado con Juliana en el último año. El contacto de Juliana estaba, de hecho, bloqueado. Incluso buscó en sus mensajes eliminados, nada de ella después de Acción de Gracias. Su historial de ubicación diario confirmó que solo había estado en el trabajo, en casa, en el gimnasio y en el supermercado. Sus destinos habituales. Tomé una libreta y un bolígrafo de la mesa de la cocina. Mis manos temblaban tanto que el bolígrafo se me resbaló, pero lo anoté todo. Nathan sacó su aplicación de calendario de todo el año pasado. Habíamos asistido juntos a todas las cenas familiares de Linda. Había estado con él en todos sus cumpleaños y días festivos. Luego examinamos meticulosamente cada extracto de tarjeta de crédito en su laptop. Las transacciones eran normales, ferretería, tintorería y gasolinera cerca de nuestra casa. Esto duró 2 horas. Lo demostró. Nunca había pasado tiempo a solas con Juliana durante nuestros 3 años juntos. Solo la veía en esas horribles comidas familiares, siempre cuando yo estaba allí. Me dolía la mano de tanto escribir, ya era pasada la medianoche. Nathan parecía completamente exhausto y aterrorizado. Mi cabeza daba vueltas, no podía pensar con claridad. Necesitaba hablar con alguien más. Aunque era tarde, llamé a Bayelit. Me contestó al segundo timbrazo, su voz ansiosa, solo dijo mi nombre. Le expliqué todo en frases apuradas y entrecortadas. Me dijo que vendría enseguida. 20 minutos después, ella y Griffin llegaron, con aspecto de haberse levantado de la cama en pantalones de chándal y sudaderas. Cuando Bayelit me abrazó, casi lloró, pero me contuve. Les entregué mis notas en la sala. Griffin las examinó, con el ceño fruncido, mientras Bayelit me sujetaba la mano. Finalmente, Griffin levantó la vista de mis frenéticos garabatos. El embarazo de Juliana, dijo, con voz tranquila y razonable, será confirmado por una prueba de paternidad. Sonó tan sencillo. No debemos decidir ni pelear hasta que sepamos los hechos, añadió. Bayelit me apretó la mano. Entendía su lógica, pero la espera me parecía insoportable. Irritada y asustada, embarazada y sin saber si mi marido había mentido. Linda y Juliana podrían estar compartiendo u ocultando información. Sentí que iba a vomitar. Nathan llamó a su padre, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Entonces Linda llamó. Su nombre y su foto resonaron en el teléfono de Nathan, que estaba en la mesa de centro. Sonó y sonó. Él lo ignoró. Se detuvo y luego se reanudó de inmediato. Se repitió 17 veces. El volumen me estaba volviendo loca. Finalmente, Nathan contestó y la puso en altavoz. Linda estaba llorando, hablando a toda velocidad. Ahora quería que fuéramos a su casa. Repetía que Juliana estaba molesta y que Nathan tenía que intervenir. Hablaba de reuniones familiares y de responsabilidad ineludible. Le arrebaté el teléfono a Nathan. Linda, dije, mi voz más fuerte de lo que me sentía, Nathan no se irá hasta que Juliana obtenga una prueba de paternidad. También necesitaremos registros médicos y la identificación de su bebé para confirmar su embarazo. Linda empezó a gritar. Gritar. Me llamó insensible, dijo que intentaba arruinarle la vida a Juliana. Juró que Juliana nunca mentiría sobre algo tan crucial.
Afirmó que yo siempre había envidiado a Juliana, usando eso para justificar mi brutalidad. La interrumpí. Juliana, dije, ha estado demasiado involucrada en nuestra familia durante años. Tú, Linda, has tolerado el comportamiento inusual y las violaciones de límites de Juliana. Discúlpame por no creerles a todos. Linda gritó tan fuerte que el teléfono crujió. Nathan me quitó el teléfono suavemente. Su voz ahora era más tranquila, pero firme. Le dijo a su madre que no hablaría con ella hasta que Juliana presentara pruebas de su embarazo y accediera a una prueba de paternidad. Mis demandas no son negociables, dijo. Desconectó después de eso, con Linda gritando que él estaba abandonando a su hijo y siendo engañado por mí. La habitación cayó en una calma pesada y repentina. Griffin y Bayelit miraban hacia la mesa, tan atónitos como nosotros. Lo que sucedería a continuación era completamente incierto, pero una cosa estaba clara, nada volvería a ser igual. Esa noche, vomité 3 veces. El estrés y las hormonas del embarazo estaban causando estragos en mi estómago. Nathan se sentó a mi lado en el suelo del baño, de espaldas a la pared, pidiendo disculpas una y otra vez. Afirmaba no haber hecho nada malo, pero su voz ansiosa sugería que sabía que yo no le creería. Me recosté en la bañera después de secarme la boca con una toalla, todo mi cuerpo temblaba. La idea de que mi esposo, supuestamente dejara embarazada a otra mujer era inconcebible. Después de 3 años de matrimonio, quise volver a vomitar. Rechacé su mano cuando intentó alcanzarme. Tenía que pensar, incluso si eso empeoraba las cosas. Ese baño se convirtió en nuestro refugio hasta las 3 de la mañana. No pudimos dormir. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba la cara triunfante de Linda, a Juliana con Nathan, o a mi hijo creciendo en un hogar roto. A la mañana siguiente, después de que Nathan se duchara, llamé a mi hermana, Coraline. Vive a 2 estados de distancia, pero hablamos semanalmente. Cuando contestó al segundo timbrazo, apenas pude hablar antes de llorar. Le solté todo, la acusación de embarazo de Juliana, la demanda de Linda de una reunión familiar, el supuesto adulterio de Nathan. Coraline no dudó. Estoy reservando un vuelo para esta tarde, dijo. Me dijo que necesitaba estar aquí, para apoyo familiar, y que no confiaría en la versión de Nathan a menos que ella misma la verificara. Oírla hablar me hizo sentir menos sola, pero también más asustada. Si mi hermana, tan inteligente, no confiaba en Nathan, quizás yo también tenía razón en dudar de él. Recogí a Coraline del aeropuerto esa tarde. Me abrazó en la zona de llegadas y casi volví a llorar. Parecía que acababa de salir del trabajo, todavía con vaqueros y un blazer. De camino a casa, empezó a analizar las acciones y la cronología de Nathan. Quería fechas específicas, encuentros específicos. Yo le conté todo mientras ella tomaba notas furiosamente en su teléfono. Nathan parecía cansado cuando llegamos a casa, sentado a la mesa de la cocina. Coraline lo interrogó como a un testigo. Sus habilidades de asistente legal la hacían experta en detectar mentiras y contradicciones. Quería sus ubicaciones de los meses anteriores, su horario de trabajo, viajes de negocios, ausencias. Nathan respondió a todas las preguntas, sin defenderse. Mi corazón se aceleró en mi garganta. Nathan le mostró su calendario del teléfono, imprimió los extractos de la tarjeta de crédito. Coraline lo grabó todo. Yo observé este intenso interrogatorio desde la mesa, sintiendo pena por Nathan, pero también completamente aliviada de que una abogada me ayudara a descubrir la verdad. Coraline lo presionó sobre su amistad con Juliana y cualquier encuentro previo. Nathan sostuvo que siempre estaba conmigo en casa de su madre. Coraline examinó su número bloqueado y los mensajes no respondidos. Tomó fotos de todo con su teléfono. Le pidió todos sus registros telefónicos, facturas de tarjetas de crédito y el horario de trabajo del año pasado. Después de 1 hora, Nathan accedió, rápidamente. Prometió organizar todo esa noche. Coraline esperaba encontrar lagunas en su cronología, lo que implicaría reuniones secretas. Mientras Coraline extendía los documentos de Nathan sobre la mesa de nuestro comedor, hice otra llamada. Bayelit me había sugerido al abogado de divorcios de su primo, Samuel Mercer. Llamé a su oficina para una cita rápida, con los nervios de punta. La recepcionista me hizo un hueco para esa misma tarde. Necesitaba saber mis opciones si Nathan había tenido un hijo con Juliana. Necesitaba entender mis derechos como embarazada, nuestra propiedad, nuestro dinero. Mi ignorancia me estaba matando. La oficina de Samuel estaba en el centro, todo cuadros de veleros y sofás de terciopelo en la sala de espera. Me temblaban las manos mientras rellenaba los formularios de admisión. Samuel me llamó, era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 40 años. Con ojos suaves y amables, le conté todo en su oficina. No me interrumpió, solo tomó notas. Explicó mi situación claramente. Si Nathan tuvo un hijo con Juliana, dijo, puedes absolutamente solicitar el divorcio. Pero Nathan seguiría teniendo derechos y obligaciones parentales con ambos hijos. Habló de custodia y manutención infantil, describió la división de bienes del Estado. Incluso me mostró ejemplos en una pizarra con porcentajes y plazos.
Cada palabra que decía intensificaba este horror, haciéndolo menos sobre traición emocional y más sobre procedimientos legales fríos y duros, divisiones de dinero y compartir la custodia. La idea de organizar las entregas, explicarle a mi hijo por qué mamá y papá no vivían juntos, me revolvía el estómago. Le pregunté a Samuel sobre los derechos de los abuelos de Linda. Se recostó en su silla. Linda podría buscar visitas si Nathan y yo nos divorciamos, pero los derechos de los abuelos son limitados en nuestro estado. Tendría que demostrar su relación y que es lo mejor para el niño. La idea de que Linda tuviera acceso a mi bebé, por orden judicial, me inquietaba profundamente. Podría envenenar a mi hijo, tal como envenenó a Nathan contra nuestro matrimonio. Sam me miró y sugirió limitar la participación de terceros en los acuerdos de custodia. Nos estamos adelantando, dijo suavemente. Primero debemos verificar el embarazo de Juliana y la paternidad de Nathan. Propuso una prueba de paternidad antes de cualquier acción legal. Salí de su oficina con una factura de $300 y un paquete de información, mi cabeza dando vueltas con términos legales y escenarios catastróficos. Coraline seguía en la mesa del comedor con su laptop y sus papeles cuando llegué a casa. Había pasado horas comparando los horarios de Nathan. Nathan estaba cocinando una cena normal, pero el olor volvió a causarme náuseas. Coraline levantó la vista cuando entré. Necesitamos otra hora, dijo. Me puse a reflexionar sobre los comentarios de Samuel desde el sofá. La casa se sentía diferente ahora. Cada rincón guardaba recuerdos de Nathan y míos. Me encontré calculando cómo dividiríamos todo, qué muebles me llevaría, si vendería la casa, cómo pasaríamos las vacaciones con nuestro bebé. Llegó la noche. Coraline nos llamó al comedor. Había apilado todo ordenadamente. Nos sentó y entregó sus resultados como un abogado en un juicio. La evidencia de Nathan, comenzó, no demuestra ningún lapso de tiempo en el que pudiera haber tenido un romance con Juliana. Sus facturas de tarjetas de crédito no muestran actividad inusual. Su calendario coincide con la ubicación de su teléfono en el trabajo. Sus registros de llamadas y mensajes de texto son normales. Era meticulosa. Engañar a Juliana, concluyó, habría requerido que Nathan cubriera sus rastros con un nivel de detalle casi imposible. Coraline me miró. O Nathan es un maestro mentiroso que lo ha pensado todo, o dice la verdad, y Juliana miente sobre el embarazo o la paternidad. Griffin, que había estado en silencio, habló. No hemos considerado una tercera opción. Juliana pudo haber quedado embarazada de otra persona y está afirmando que es de Nathan para recuperar a la familia. Hizo una pausa. Linda prefiere a Juliana a su propio hijo. Juliana podría pensar que un embarazo ganará a Linda, e incluso quizás a Nathan, de vuelta. La habitación quedó en silencio. No habíamos considerado eso. Esto podría explicar por qué Juliana declaró esto después de que Linda la eligiera a ella por encima de Nathan. Esto explicaría por qué Linda convocó una reunión familiar sin ninguna prueba. Coraline asintió lentamente. Esa es una teoría inteligente, dijo. Juliana ha estado enamorada de Nathan durante años. Linda ha tolerado ese enfoque. Un embarazo falso o incluso real con el hijo de otra persona, culpando a Nathan, sería la mentira definitiva. Nathan se encogió de hombros. Le sorprendía que Juliana fuera tan desagradable, pero hizo una pausa. Todos nos quedamos congelados cuando el teléfono de Nathan sonó. Era su padre. Nathan contestó. Su padre parecía aún más confundido esta vez. Explicó que Linda quería esta reunión familiar, pero él lo dudaba. Dijo que Juliana le había contado a Linda sobre el embarazo apenas ayer por la mañana. Linda le había pedido de inmediato que llamara a Nathan para una reunión familiar. No se habían solicitado registros médicos, ni documentación, nada a Juliana. Linda había planeado todo el asunto después de asimilar la noticia. El padre de Nathan confesó que se había sentido raro todo el día. Dijo que Linda parecía obsesionada con Juliana, más de lo normal. Luego, audazmente, le preguntó a Nathan si este bebé era suyo. Nathan, sin dudarlo, lo negó. Le recordó a su padre que habían pasado casi 5 años desde la última vez que vio a Juliana a solas. No había respondido a sus llamadas ni mensajes. Su padre dejó de hablar. Luego confesó que había estado pensando lo mismo. Necesitaría pruebas de Linda antes de cualquier reunión familiar. Nathan le dio las gracias y colgó. Nos miramos fijamente. El cambio estaba en marcha. La historia de Linda se estaba desmoronando. ¿Pero por qué? Juliana podría estar embarazada, o mintiendo, o tener otra razón por completo. Solo sabía que mi bebé de 12 semanas se estaba desarrollando dentro de mí. Mi matrimonio estaba en peligro. Y mi suegra podría estar dominando todo. Antes de que pudiera empezar a dudar de mí misma de nuevo, llamé al padre de Nathan. Contestó al primer timbrazo, con la voz cansada. Instruye a Juliana, dije, mi voz clara y firme, que proporcionara una ecografía con fecha, documentos médicos y consentimiento firmado para una prueba de paternidad. La línea quedó en silencio durante mucho tiempo. Pude oírlo respirar al otro lado. Finalmente, dijo que le parecía plausible y que se lo diría a Linda. Parecía contento de que buscáramos pruebas en lugar de aceptar o divorciarnos. Nathan habló,
diciéndole a su padre, no estamos tratando de ser difíciles, pero necesitamos hechos antes de arruinar nuestras vidas. Su padre estuvo de acuerdo y prometió llamar después de hablar con Linda. Paseé por la cocina durante una hora mientras Coraline preparaba té. Nadie bebió. Nathan se sentó a la mesa con la cabeza entre las manos. Violet y Griffin se quedaron. Nadie quería irse hasta que supiéramos. Sonó mi teléfono. Apareció el nombre de Linda. Contesté en altavoz. Linda inmediatamente empezó a gritar, acusándonos de querer pruebas y de llamar mentirosa a Juliana. Su voz temblaba mientras afirmaba que Juliana estaba demasiado molesta para lidiar con nuestras acusaciones y que Nathan debería estar ayudándola a ella en lugar de proteger a su celosa esposa. Nos llamó crueles y desconsiderados, repitiendo que Juliana nunca mentiría sobre algo tan importante. Me rompí. Linda, dije, mi voz elevándose con cada sílaba, desde que conocí a Nathan, has estado tratando de destruir mi matrimonio con tu infatuación por Juliana, lo cual es enfermizo y terrible. Mi voz se hizo aún más fuerte. Sí creo que Juliana miente si no lo prueba. ¿Y tú, Linda, o le estás ayudando o lo ignoras voluntariamente? Le recordé que las madres normales no mantienen a la exnovia de su hijo durante años, la invitan a cenas familiares y días festivos. Y la incluyen como contacto de emergencia del médico 5 años después de haber terminado. Coraline me tocó el hombro, una advertencia, pero yo continué. Nathan finalmente me arrebató el teléfono. Por primera vez desde que lo conocí, él exigió la atención de su madre. Le dijo que había terminado con su relación ilícita con Juliana. A pesar de las lágrimas y súplicas de Linda, Nathan dijo, no asistiremos a ningún evento familiar ni aceptaremos ninguna llamada hasta que Juliana proporcione pruebas médicas y acepte una prueba de paternidad. Repitió que ella había elegido a Juliana por encima de su propio hijo hacía 3 semanas, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Nathan se sentó después de dejar caer el teléfono sobre la mesa. Violet rompió la tensa calma. Eso fue cierto, dijo suavemente. Griffin añadió, Nathan debería haber establecido esas restricciones hace años. Coraline me apretó la mano. Me había defendido, pero me sentía mal, aterrorizada y completamente indignada. Linda no llamó ni envió mensajes de texto durante 2 días. Nathan revisaba su teléfono constantemente, esperando que ella llamara. Le preocupaba el silencio, afirmando que su madre nunca había estado tan distante. Pero también parecía más ligero. Ya no revisaba constantemente su teléfono por las llamadas de ella, regulando sus emociones o justificando su comportamiento. Vimos películas, hablamos del bebé y fingimos que todo era normal durante 2 días. Coraline ayudó en casa. Violet se comunicaba 2 veces al día. Al tercer día, Nathan abrió la puerta a las 8 de la mañana. Su padre, exhausto, estaba allí. No había llamado ni enviado un mensaje de texto para avisar que venía. Llevaba la misma ropa de 2 días antes, con los ojos enrojecidos. Necesito hablar de la situación de Linda y Juliana, dijo. Nathan lo dejó entrar, y mi corazón se aceleró mientras nos acomodábamos en la sala de estar. El padre de Nathan se inclinó hacia adelante, con los puños apretados entre las rodillas, mirando al suelo antes de empezar a hablar. Afirmó que Linda le había estado dando dinero a Juliana durante años, ocultándole miles a él. Después de revisar sus cuentas bancarias tras el anuncio del embarazo, había encontrado retiros sospechosos de $500 o más, que databan de al menos 3 años atrás. Ayer, había confrontado a Linda. Ella había admitido que apoyaba financieramente a Juliana, diciendo que su trabajo de marketing era difícil. Linda solo quería ayudar, pero las cantidades no eran pequeñas. El padre de Nathan nos envió entonces los extractos bancarios a su teléfono. Los retiros resaltados ocurrían cada pocas semanas durante 3 años. Las cantidades fluctuaban, pero superaban los $40,000. Sentí que iba a vomitar. Nathan solo miraba la pantalla, con la cara entumecida. Su padre seguía hablando. Afirmó que Linda le había contado a Juliana todo sobre Nathan, nuestro matrimonio, nuestros problemas. Juliana había escuchado cada desacuerdo, cada tensión, cada momento privado, como si Linda fuera una espía. Linda se había convertido en la madre y confidente de Juliana, todo mientras intentaba arruinar el matrimonio de Nathan conmigo. Luego, siguió desplazándose. Nos mostró los mensajes de texto de Linda y Juliana antes del Día de Acción de Gracias. Mi embarazo lo cambiará todo, había escrito Linda. Juliana había respondido que quería mudarse pronto. Me incliné para verlos mientras su padre le ofrecía el teléfono a Nathan. Linda había escrito que Nathan estaría conectado conmigo para siempre y que Juliana tenía poco tiempo para recuperarlo después del nacimiento del bebé. Juliana había preguntado qué hacer. ¿El consejo de Linda? Pon celoso a Nathan para recordarle lo que tenían y demostrarle que ella seguía siendo la mejor opción. Le arrebaté el teléfono, desplazándome por docenas de mensajes de texto de meses atrás. Juliana preguntando si a Nathan le gustaba yo. Linda diciendo que él estaba preocupado y confinado. Juliana sugiriendo que ella lo contactara. Linda alentándola. Los mensajes empeoraron a medida que leía, y le apreté la mano a Nathan, la mía temblaba. Linda incluso sugirió que Juliana se quedara embarazada.
Juliana dudaba que pudiera. ¿La respuesta de Linda? Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Tuve que cerrar los ojos mientras la habitación daba vueltas. Linda lo había planeado todo. Juliana había declarado que estaba embarazada del hijo de Nathan después de que Linda le dijera que yo estaba embarazada. Después de devolverle el teléfono a Nathan, corrí al baño y vomité. El padre de Nathan seguía sentado allí, con el aspecto de haber envejecido 10 años. Puso una pila de papeles de su bolsillo en la mesa de café entre nosotros. Linda había orquestado un desastre para acabar con mi matrimonio y enviar a Nathan de vuelta con Juliana. Nathan los agarró, pero sus manos temblorosas le impidieron levantarlos. Me agaché para leer con él. El primer mensaje me volvió a dar náuseas. Nathan parece distante y triste, le había escrito Linda a Juliana hacía 2 meses, lo que sugiere que el matrimonio no funciona. Juliana preguntó si Linda creía que aún podían tener éxito. Todo empeoró a medida que pasaba las páginas. Linda le informó a Juliana que Nathan y yo habíamos tenido un conflicto por su horario de trabajo. Juliana se preguntó si él me estaba dejando. Linda coincidió en que Nathan probablemente estaba preocupado de haber elegido a la mujer equivocada. Juliana recibió comunicaciones de Linda sobre nuestra vida que no debería haber recibido. El horario del gimnasio de Nathan, sus horas de trabajo, sus restaurantes favoritos. Juliana le dio las gracias, diciendo que eso la mantenía conectada con él. 3 semanas antes de Acción de Gracias, Linda le escribió a Juliana que yo parecía ansiosa y fatigada, y que Nathan dijo que yo actuaba de manera diferente. Juliana preguntó si nuestro matrimonio era defectuoso. ¿La escalofriante respuesta de Linda? Espero que sí, para que Nathan pueda corregir su error. Mis manos se tensaban al sujetar los papeles con tanta fuerza. Nathan leía por encima de mi hombro, podía oír cómo su respiración se aceleraba, volviéndose superficial. Su padre estaba sentado con la cabeza baja, ignorándonos. Seguí pasando las páginas y vi mensajes de Linda posteriores a Acción de Gracias. Linda le escribió a Juliana el día después de nuestra pelea, explicando que yo había revelado mi embarazo en la cena y me había marchado furiosa. Juliana solo preguntó a Linda si estaba segura. Linda respondió, esto lo cambia todo y atrapa a Nathan conmigo para siempre cuando nazca el bebé. Juliana respondió, ayuda. Linda le dijo que actuara rápido, le recordara a Nathan lo que tenían y le mostrara que aún había esperanza. Juliana dijo que no podía. Linda sugirió Italia, trayendo recuerdos y poniéndolo celoso. Luego Linda escribió algo que me hizo vomitar de nuevo. Si Juliana quiere recuperar a Nathan, debe quedarse embarazada. Un bebé que obligue a Nathan a elegir le mostraría que todavía la ama. Juliana afirmó que no podía hacer eso. Linda respondió, los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. A veces tienes que luchar por lo que quieres. Una semana después, Juliana le sugirió el embarazo a Linda, diciendo que Nathan actuaría correctamente si Juliana estuviera embarazada. Juliana se preguntó cómo hacerlo. Linda sugirió decirle a la gente que está embarazada, lo que terminaría con nuestro matrimonio. Juliana dudó, pero Linda insistió en que esta era su última oportunidad antes de que naciera el bebé, y que Nathan estaba irremediablemente unido a mí. El último mensaje era de hace 2 días. Juliana le dijo a Linda que anunciaría que está embarazada del hijo de Nathan cuando esté lista. Linda respondió con múltiples emojis de corazón y prometió ayudar a todos a creerlo. Solté los papeles. Tenía que levantarme, o gritaría. Nathan seguía mirando la última página, con la mandíbula desencajada. Su padre levantó la vista, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Dijo que había hablado con Linda anoche después de ver estos mensajes. Ella se derrumbó, afirmando que solo quería que Juliana fuera feliz, que la trataba como a una hija. El padre de Nathan le había advertido que su fijación con Juliana había dañado su relación, y que podría divorciarse si ella no buscaba terapia. Nathan parecía sin aliento. Su padre siguió hablando, diciendo que debería haberse dado cuenta del apego tóxico de Linda con Juliana hace años y lo había reforzado al permitir que la mantuviera mucho después de la ruptura. Nos pidió disculpas a ambos. Como padre y esposo, había fallado al no proteger a Nathan de esta manipulación. Me senté, mis piernas no me sostenían. Nathan volvió a leer los artículos, esperando un resultado diferente. Su padre nos mostró más mensajes no impresos en su teléfono. Juliana escuchó a Linda decir que Nathan se casó con la mujer equivocada. Juliana siempre pensó que Nathan escapó. Linda le dijo a Juliana que estaban destinados a estar juntos cuando ella vino a cenar el domingo hace años. Juliana preguntó si Nathan la mencionaba, y Linda dijo que sí, pero lo hace a menudo, lo cual sé que es una mentira porque Nathan rara vez mencionaba a Juliana hasta que ella comenzó a aparecer por todas partes. Linda también le informó a Juliana sobre el ascenso de Nathan el año pasado. Al felicitar a Nathan, Linda afirmó que Juliana lo conoce mejor que yo. Se quejó con Juliana sobre los preparativos de nuestra boda, diciendo, no quería que ella participara. Juliana se solidarizó, pensando que la cercanía de Linda con Nathan podría asustarme. Linda admitió que intentó ser acogedora pero fue rechazada desde el principio. Estos mensajes me hicieron reír, una risa hueca y amarga, porque Linda me había hecho la vida horrible, y ahora le decía a Juliana que yo era el problema.
Nathan le preguntó a su padre por qué nos había llamado para informarnos del embarazo de Juliana si no estaba seguro. Su padre dijo que Linda estaba allí mismo, guiándolo sobre qué decir. No esperaba que su esposa fuera tan engañosa, pero la culpa lo había atormentado desde que hizo la llamada. Había visto todo esto en sus cuentas bancarias y en su teléfono. Vino hoy para decirnos la verdad antes de seguir adelante. Nathan se levantó y fue a la ventana, mirando a la calle antes de acercarse a su padre. Se negó a ver a su madre hasta que ella recibiera ayuda considerable. Su padre estuvo de acuerdo, sin culpar a Nathan por perder el contacto. Nathan le dijo que Linda había estado trabajando en nuestra contra desde antes de que nuestro matrimonio comenzara a sufrir. Su padre cree que los mensajes de texto lo demostraban. Llamé a Lucy Garrett, una terapeuta local con buenas críticas, para una consulta de emergencia. Estoy embarazada, lidiando con la manipulación familiar. La recepcionista me hizo un hueco para mañana por la tarde. Acepté, colgando. El padre de Nathan nos dijo que se mudaría. Necesitaba tiempo para decidir si su matrimonio podía salvarse después de ver las acciones de Linda. Nathan lo llevó a la puerta y lo abrazó, un abrazo largo y fuerte. Nathan volvió a sentarse conmigo en el sofá. A la mañana siguiente, mientras todavía estábamos en la cama, Nathan contestó su teléfono sin revisar quién era. Era su hermano, Mitch. Necesita saber lo de Linda, dijo Mitch, antes de que Nathan pudiera siquiera saludarlo. Mitch explicó que Linda lo había llamado hacía 3 días, tratando de que Nathan aceptara la historia del embarazo de Juliana. Después de escuchar nuestra versión y hablar con su padre, Mitch se negó. Nathan puso el teléfono en altavoz. Mitch dijo que su tía Karen y su tío Tom ahora se preguntaban por qué Linda mentiría sobre algo tan importante, especialmente después de que su padre confirmara que no había embarazo y les mostrara las conversaciones de texto. Mitch parecía irritado. Dijo que Linda había tratado de presionar a Nathan como lo había hecho con todos durante años, y él no se había dado cuenta hasta ahora. Nathan lo elogió por llamar y confiar en nosotros. Después de que colgaron, sentí un destello de alivio de que al menos un miembro de la familia supiera la verdad. 2 horas después, vi la publicación de Linda mientras navegaba por las redes sociales, mientras Nathan preparaba el desayuno. Aunque no nos nombraba, todos los que conocían nuestra situación sabían exactamente de quién hablaba. Los miembros de la familia extensa ya estaban comentando. Mientras leía los comentarios, Linda respondió a la publicación de un amigo sobre hijos desagradecidos que huyen de sus padres con un emoji de llanto. Cuanto más leía, más Linda se presentaba como la víctima, haciéndonos parecer horribles. Mi cara se puso escarlata. La boca de Nathan se apretó cuando vio a su madre usando mi teléfono. Le mostré 3 publicaciones más que ella había escrito en la última hora sobre traición y tristeza, todas hábilmente redactadas para hacer sentir mal a los demás sin revelar lo que realmente había sucedido. Los miembros de la familia que ni siquiera conocía seguían comentando mientras las medias verdades de Linda afectaban nuestro matrimonio y nuestras decisiones. Llamé a Samuel, demasiado indignada para pensar con claridad, y contestó al instante. Le conté sobre la campaña de Linda en redes sociales, arrastrándonos públicamente sin nombrarnos. Samuel me pidió que le enviara todas las capturas de pantalla, cada publicación y comentario. Dijo, no podemos detener a Linda, así que ignoren a sus defensores y graben todo. Linda puede publicar en su propia página, pero si esto escala, podríamos necesitar una orden de restricción. Explicó que las publicaciones de Linda indicarían un patrón de acoso si necesitamos protección legal. Samuel me dijo que recopilara capturas de pantalla con fechas y horas para identificar a los acosadores. Pasé 1 hora haciendo capturas de pantalla de las publicaciones y comentarios de Linda y sus amigos sobre nosotros. Guardé 43 de ellas en una carpeta en el teléfono. Nathan me vio hacerlo y luchó con la idea de que su madre fuera tan odiosa como para poner a sus propios familiares en contra nuestra. Cuando revisó su teléfono esa tarde, apareció un largo correo electrónico de disculpa de Juliana. Nathan lo abrió y lo leímos juntos en el sofá. Juliana escribió que nunca había estado embarazada y se disculpaba por haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Linda la había instado a decirles a todos que estaba embarazada para obligar a Nathan a enfrentar sus sentimientos, lo cual hizo porque estaba desesperada. Las afirmaciones de Juliana de que Linda la había convencido de que Nathan era infeliz en nuestro matrimonio, que hablaba de Juliana regularmente y que estaba demasiado comprometido para dejarme me revolvieron el estómago. Juliana dijo que Linda le había dicho que obligaría a Nathan a elegir después de que yo revelara mi embarazo en Acción de Gracias. Lo leí 2 veces porque no podía creer que alguien admitiera haber hecho algo tan desagradable y planeado. A mitad de camino, Juliana racionalizó que nunca había superado a Nathan a pesar de su ruptura, y que verlo conmigo le hizo comprender su pérdida. Su inclusión en las comidas familiares y los días festivos resaltó el papel de Linda en la vida de Nathan. Juliana culpó a Linda por darle esperanza y aliento durante años, haciendo posible la reconciliación. Juliana luego dijo que sabía que estaba cruzando ilegalmente límites y hiriendo a otros. Dijo que creyó la historia de Linda porque era lo que quería oír y se disculpó por el daño que causó. Se iba a mudar y no volvería a contactar a Nathan, esperando que él la perdonara. Terminé de leer y miré a Nathan, que miraba el teléfono como si no pudiera entenderlo. Dijo que tenía que mostrarle a su familia pruebas de las acciones de Linda y Juliana. Así que envió el correo electrónico de Juliana con un mensaje superior.
Afirmó que esto demostraba la manipulación de su madre y la complicidad de Juliana en un complot para destruir el matrimonio. Al verlo escribir y publicar el mensaje, su teléfono zumbó con comentarios en cuestión de minutos. Algunos ofrecieron disculpas por no haber cuestionado la narrativa de Linda cuando abrió los primeros. Su prima estaba horrorizada, diciendo que nunca pensó que Linda pudiera hacer esto. Otros comentarios decían, Linda solo quería que Nathan fuera feliz y no esperaba que Juliana llegara tan lejos. La tía de Nathan dijo, Linda ha pasado por mucho. Deberíamos ser más compasivos. La cara de Nathan se tensó al leer estas respuestas. Empezó a bloquear gente sin responder. Antes de que terminara el día, había bloqueado a su tía, 2 primos y otros miembros de la familia extensa que habían dado me gusta a las publicaciones de Linda en las redes sociales. A medida que llegaban los comentarios, la familia se dividiría en facciones obvias durante los próximos 2 días. Algunos se disculparon y ayudaron a Linda en silencio, rompiendo el contacto hasta que ella asumiera la responsabilidad. Otros la apoyaron como una madre que ama a su hijo y cometió un error. Nathan evitó a los no partidarios después del primer día. A medida que se acumulaban los bloqueos, su teléfono se fue silenciando hasta que solo unos pocos miembros de la familia podían contactarlo. Mitch envió un mensaje de texto para decir que estaba orgulloso de Nathan por enfrentarse a Linda. Su padre llamó para decir que apoyaba nuestra decisión de romper lazos con quienes la apoyaban. Sin embargo, el silencio de todos era ensordecedor, y Nathan estaba de luto por la familia que esperaba. En mi visita de 16 semanas, la obstetra me tomó la presión arterial 3 veces porque no le gustaban las lecturas. Cuando me preguntó sobre mi estrés, casi me río porque, honestamente, ¿por dónde empiezo? Se veía genuinamente preocupada mientras le contaba sobre la disfunción familiar, el embarazo falso y la persecución en redes sociales. La obstetra rápidamente me puso en reposo modificado, diciéndome que no me parara mucho y que redujera el estrés. Dijo que la presión arterial alta durante el embarazo podía tener consecuencias graves y que debía priorizar mi salud y la del bebé antes que el conflicto familiar. Lloré en la sala de examen, sintiendo que estaba fallando en todo, y que el rencor de Linda ahora amenazaba a mi hijo. La amable pero rigurosa obstetra me dijo que Nathan tenía que hacer todas las tareas del hogar y que yo necesitaba descansar. Quería verme en 2 semanas y dijo que se pondría más agresiva si mi presión arterial no mejoraba. Nathan se tomó una semana de permiso en el trabajo después de la cita, llamando a su empleador y explicándole la situación. Lo vi convertirse en una persona nueva. Tomó las riendas, haciendo las cosas sin que se lo pidieran. Cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa y no me dejaba hacer mucho más que holgazanear en el sofá. De inmediato, rechazó las llamadas familiares y los bloqueaba si seguían intentándolo. Me ayudó a ir al baño, me trajo bebidas y aperitivos, y simplemente se relajó conmigo. Así lo vi, cuando no estaba atrapado entre Linda y yo. Me había elegido a mí, y a nuestros hijos, exclusivamente. Por la noche, me frotaba los pies y hablaba de nuestra niña, de nuestro futuro y de una vida sin el caos de su madre. Bayelit me visitaba a diario, me hacía compañía en la cama, se sentaba en el sofá conmigo con revistas y comida. Hablábamos de la manipulación de Linda, la revelación de Juliana, los miembros de la familia que tomaron partido, y lo cerca que estuve del divorcio por la obsesión de otra persona. Bayelit dijo, esto es malo, pero te muestra la verdadera realidad de Linda, algo que ya no puedes ignorar. Había pasado 3 años tratando de obtener la aprobación y aceptación de Linda, pero ella nunca había tenido la intención de ofrecerme ninguna de las dos, ya que siempre estaba intentando que Nathan regresara con Juliana. Bayelit me ayudó a entender que el comportamiento de Linda no se trataba de mi valor o mi amabilidad, sino de su apego poco saludable a un romance anterior. Hablamos de establecer límites y de mi vida sin Linda. Bayelit me dijo que yo estaba formando mi propia familia, con personas amorosas y respetuosas. Aprecié su presencia constante, alguien que veía el problema con claridad y no justificaba las acciones de nadie. El padre de Nathan llamó una semana después de que yo estuviera en reposo. Dijo que se había divorciado de Linda esa mañana y se había mudado a un modesto apartamento al otro lado de la ciudad. Le había entregado los papeles en casa. Sonaba exhausto pero firme. Dijo que ya no la ayudaría más, y que presenciar cómo ella intentaba arruinar el matrimonio de Nathan fue lo último que pudo aceptar. Quería reconciliarse con Nathan, pero entendía si necesitábamos tiempo para procesarlo. Discutieron la logística y las acciones futuras durante unos minutos después de que Nathan le diera las gracias. Nathan se sentó en silencio después de colgar, diciendo que su padre debería haberlo hecho hace años, pero que se alegraba de que finalmente estuviera sucediendo. 2 horas después, Linda llamó a Nathan, llorando tan fuerte que no pude oírla, suplicándole que le explicara a su padre que ella no quería involucrar a Juliana. Nathan le dijo con calma que ella había dañado su propio matrimonio al preferir a Juliana por encima de su familia durante años. Le dijo que necesitaba terapia profesional porque casi había arruinado su matrimonio, y que él había terminado de apoyarla mientras ella no asumiera la responsabilidad. Linda gritó que yo lo había puesto en su contra y que él nunca habría dejado a su madre antes de conocerme. A la mañana siguiente, la abogada de Juliana nos envió una carta certificada amenazando con demandarnos por difamación debido al correo electrónico de Nathan a la familia, revelando el embarazo falso. Compartir información confidencial dañó la reputación de Juliana y le causó sufrimiento mental, decía la carta. Samuel leyó rápidamente la carta y dijo que él se encargaría.
Solo teníamos que darle la cadena de correos electrónicos. Ese mismo día, Samuel respondió al correo electrónico de Juliana a Nathan, mostrando el reconocimiento por escrito de ella sobre el embarazo falso. Su carta proponía demandar a Juliana por angustia emocional, acoso y gastos médicos relacionados con mis problemas durante el embarazo causados por su manipulación, utilizando mi diagnóstico de presión arterial alta y mis requisitos de reposo como prueba. 3 días después, Samuel llamó para decir que el abogado de Juliana había retirado la amenaza de difamación después de revisar nuestras pruebas. Una semana después, Mitch le escribió a Nathan diciendo que miembros de la familia le habían informado que Juliana se había mudado de estado porque estaba demasiado estresada por las implicaciones y la ayuda de Linda no valía la pena la vergüenza pública. Mitch dijo que algunos miembros de la familia sentían pena por Juliana, pero la mayoría pensaba que ella lo había causado al aceptar la manipulación de Linda. Nathan me envió el mensaje de texto y nos sentimos aliviados de que se hubiera ido. Mi siguiente cita con Lucy, la terapeuta, abordó mi enojo hacia Nathan por años de pasividad. Le dije a Lucy que su madre le había enseñado a dudar de sí mismo y a poner sus sentimientos primero, pero me molestaba que me hubiera hecho sufrir antes de intervenir. Lucy recomendó que Nathan me acompañara a las sesiones de terapia de pareja para abordar esto profesionalmente. Nathan aceptó de inmediato cuando se lo pedí esa noche. En nuestra primera sesión conjunta, Lucy le pidió a Nathan que relatara la manipulación de su madre a lo largo de los años. Al principio le costó, pero poco a poco, empezó a ver cómo Linda le había enseñado a desconfiar de sus propios sentimientos y puntos de vista desde la infancia, diciéndole que sus recuerdos eran inexactos, sus emociones exageradas y sus límites egoístas. De adulto, dudaba de sí mismo cada vez que alguien lo confrontaba, especialmente su madre, lo que Lucy llamó agresión emocional y gaslighting. Nathan se derrumbó durante la sesión y admitió que me había fallado al no protegerme de su madre antes. Le tomé la mano mientras Lucy nos ayudaba a sobrellevarlo. Durante las siguientes 3 semanas, Lucy ayudó a Nathan a escribir una carta a su madre definiendo las limitaciones de una posible conexión. Le ofreció un contacto supervisado si ella completaba 6 meses de terapia profesional certificada. Nathan me leyó varias versiones y refinamos el lenguaje hasta que estuvo perfecto. Envió la carta de Linda con acuse de recibo para asegurarse de que la recibiera. Linda respondió 10 días después con 3 páginas de acusaciones viciosas. Estaba molesta conmigo por poner a Nathan en su contra y por mentir sobre su relación con Juliana. Pero dijo que yo debería alegrarme de que me tolerara como esposa de Nathan y que nunca se disculparía por amar a Juliana como a una hija. La carta decía que Nathan estaba traicionando a su familia al elegirme a mí por encima de su madre y esperaba que se diera cuenta de su error pronto. Nathan me la leyó, suspiró y la guardó en una carpeta con nuestros otros documentos, marcándola correctamente en caso de que necesitemos una orden de restricción. La obstetra me tomó la presión arterial durante mi chequeo de 20 semanas y sonrió cuando estaba normal. Después de una terrible primera mitad del embarazo, dijo que el bebé estaba sano y desarrollándose a tiempo. Me dijo que dejara el reposo en cama y que reanudara mis actividades normales, pero que evitara el estrés y que tomara descansos cuando fuera necesario. Lloré lágrimas de alegría en la sala de examen, temiendo que la tensión hubiera dañado algo irreparablemente. La primera cena de domingo con los padres de Nathan, sus verdaderos padres, fue difícil. Todos nos estábamos adaptando el uno al otro sin Linda. Su padre se disculpó por no haber confrontado a Linda antes y le regaló al bebé un elefante de peluche. En las semanas siguientes, entablamos una amistad con él, suavemente, sin la influencia de Linda. El padre de Nathan le dio regalos al bebé y hacía preguntas perspicaces sobre nuestros objetivos de crianza semanalmente. Violet y Griffin llegaron temprano para decorar nuestro patio trasero. Coraline voló para el fin de semana con una enorme cesta de regalo con artículos para bebés. El padre de Nathan y Mitch estaban emocionados por saber si era niño o niña. Elegimos un cañón de polvo sorpresa porque era fácil y divertido. Nathan y yo nos paramos en el centro del patio mientras todos contaban. Cuando tiramos de la cuerda simultáneamente, erupcionó polvo rosa. Nathan lloró lágrimas de alegría y me abrazó. Su padre lo sostuvo, prometiéndole que sería un buen padre. Mitch le dio una palmada en la espalda a Nathan y se rió de que necesitaba aprender sobre peinados y fiestas de té. Violet me abrazó y murmuró que esta niña será querida y protegida. Celebramos el resto de la tarde con aquellos que realmente se preocupaban por nuestra familia, no por la disfunción de Linda. Estaba tan agradecida de que hubiéramos sobrevivido a los intentos de Linda de hacernos daño, mientras veía a Nathan reír con su padre y su hermano por su hija. Samuel nos guió a través de los formularios de contacto de emergencia y directrices médicas en su oficina. Nathan cambió el nombre de Linda por el de Violet y el de su padre en todos los documentos. Samuel leyó el testamento inicial de Nathan. Nathan visiblemente se encogió ante algunas de las palabras originales, pero Samuel añadió un nuevo texto que excluía a Linda de la custodia o tutela y lo selló con jerga legal. No lo entendía todo, pero creía a Nathan cuando dijo que encontraría todo y eliminaría a su madre de nuestra vida legal sin dudarlo. Puso su palma en mi vientre y le dijo a nuestra hija que el engaño de Linda nunca la afectaría una vez que saliéramos de la oficina de Samuel. Ese fin de semana, armamos la habitación del bebé en el cuarto de visitas. Nathan movió todas las cajas de almacenamiento al garaje y pintó las paredes de un suave amarillo. Mi esposo construyó la cómoda y el cambiador mientras yo organizaba la ropa del bebé por tamaño.
Después de colgar las cortinas e instalar el monitor de bebé, lo probó muchas veces para asegurarse de que funcionara. Nathan trabajaba en la habitación del bebé todas las noches después del trabajo. Leía literatura sobre el embarazo y resaltaba las partes sobre el cuidado infantil durante las pausas del almuerzo. Asistió a todos los programas de crianza del hospital, tomando notas cuidadosas y haciendo preguntas perspicaces. Por la noche, le hablaba a mi vientre, le contaba a nuestra hija sobre su día y le leía libros infantiles con voces extrañas que me hacían reír. Estaba más presente que nunca, participando de verdad, no solo fingiendo. Lo vi convertirse en el padre que nuestra hija merece y en el compañero que siempre quise. 3 semanas después, Nathan contestó el timbre mientras yo doblaba ropa en la sala. Era Linda. Dijo que quería conversar en el porche delantero, pero Nathan, con calma y firmeza, le dijo que se fuera porque estaba traspasando nuestra propiedad. Linda lloró, diciendo que era su madre y que quería atención. Nathan repitió traspasando y le cerró la puerta en la cara. Linda lloró en nuestra puerta, intentando entrar. Pasó 20 minutos allí, gritando, mientras Nathan y yo estábamos sentados en silencio en el sofá, tomados de la mano. Luego se dirigió a su coche, se subió y se marchó. Nathan llamó inmediatamente a Samuel para explicárselo. Samuel dijo, este acoso justifica una orden de restricción. A la mañana siguiente, presentamos los documentos en el juzgado con las comunicaciones de Linda, la carta amenazante y su presencia sorpresa. El tribunal revisó todo y concedió una orden de restricción temporal ese mismo día, exigiendo a Linda que se mantuviera a 500 pies de distancia de nosotros y de nuestra residencia. Llevamos la orden firmada a casa y respiramos normalmente por primera vez en meses. La protección legal me aseguró que Linda ya no podría aparecer sin más. 2 semanas después, el padre de Nathan llamó para hablar. Llegó exhausto, bebiendo café en nuestra mesa de cocina. Nuestra fuerza no fue suficiente, admitió. Dijo que Linda había comenzado terapia después de la orden de restricción. Su terapeuta quería que ella estableciera límites y asumiera responsabilidades, pero el padre de Nathan dijo que Linda pasaba la mayor parte de sus sesiones de terapia criticando a los demás. Afirmó que yo puse a Nathan en su contra y culpó a Nathan por casarse por encima de su madre. Negó que sus actividades llevaran al padre de Nathan a desaprobar su relación con Juliana. Su padre dijo que ya no esperaría a que Linda cambiara y se había mudado a su apartamento de forma permanente la semana pasada después de divorciarse de Linda. Mientras doblaba más ropa de bebé en la habitación de mi hija, embarazada de 30 semanas, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Nathan estaba perdonado por su papel en este desastre. Meses de acción constante y deliberada me habían demostrado que me eligió a mí y a nuestra hija. Se convirtió en el compañero que siempre necesité. A pesar de las dificultades, mantuvo los límites con su madre. No niego el dolor pasado, ni olvido lo mucho que tardó en enfrentar a Linda, pero puedo ver cuánto se ha esforzado por mejorar y establecer la vida de nuestros sueños. Nathan lloró mientras me abrazaba cuando lo perdoné esa noche. Unos días después, debatimos nombres para el bebé. Nathan sugirió nombres familiares. Después de pensarlo, le dije a Nathan que quería llamar a nuestra bebé Rose, como mi abuela, que fue la mujer más amable y fuerte que conocí. Nathan sonrió. Rose es un gran nombre. Aunque pequeño, importaba. Estábamos creando costumbres familiares sin la influencia y las expectativas de Linda, declarando la libertad de la disfunción infantil de Nathan. Mitch llamó una semana después para proponer un baby shower, diciendo que quería hacer algo especial para nosotros después de nuestro trauma. Bailey y Griffin ayudaron a organizar temprano, y Coraline voló. La fiesta fue más pequeña de lo planeado, pero estuvo llena de gente encantadora que respetaba nuestros límites. El padre de Nathan entregó regalos pensativos y contó historias del bebé. Mitch hizo un ridículo pastel de pañales, más alto que yo, con globos rosas. Todos celebraron nuestra familia honesta y sana y la supervivencia del bebé. El padre de Nathan pidió estar en la sala de partos. A las 34 semanas, cuando naciera nuestra hija, lo dejamos esperar, pero solo Nathan estaría conmigo. Estábamos construyendo confianza con él, pero tenía que proteger mis momentos más vulnerables. Él lo sabía y apreciaba ser incluido. 4 semanas después, a las 38 semanas, rompí aguas a las 2 de la madrugada. Nathan fue todo lo que necesité durante el parto, tranquilo cuando yo estaba preocupada, un apoyo cuando estaba cansada y concentrado únicamente en mí durante cada contracción. Me sentía débil, pero él me sujetaba la mano, respiraba conmigo y no dejaba de decirme que era fuerte. Después de 14 horas de parto, nuestra hija de 7 libras y 2 onzas nació sana. La enfermera la colocó perfectamente sobre mi pecho. Nathan la abrazó por primera vez, temblándole las manos mientras acariciaba sus pequeños dedos, y lloró. Radiante, me felicitó por este regalo y por esta oportunidad de ser el padre de sus sueños. 1 hora después, el padre de Nathan entró en el hospital con un osito de peluche rosa. Como siempre había sido amable, accedí a su petición de que entrara en mi habitación. Ver a nuestra hija en brazos de Nathan le hizo llorar. Confiaba en él porque sus acciones habían coincidido con sus promesas durante meses. Nathan se la pasó tiernamente, y su padre la sostuvo como si fuera de cristal.
Le murmuró en la pequeña palma que la protegería de la manipulación, como le había fallado a Nathan, y le ofrecería una educación familiar sana. Nuestra hija está bien. Después de 3 meses, duerme mejor, se desarrolla rápidamente y Nathan es el padre que siempre quise. Nuestro matrimonio es más fuerte que antes de la tormenta. Mitch se comunica cada 2 semanas y informa que Linda sigue en terapia, pero no ha cambiado mucho. Periódicamente menciona a Juliana y me culpa de todo. Una noche, mientras observábamos a nuestra hija dormir, Nathan dijo que se alegraba de que todo este problema hubiera ocurrido antes de que ella naciera. Prometió que crecería en una familia sin manipulaciones y con límites reales. Sé que tiene razón. Convertimos una situación terrible en mejores padres y compañeros. Así que, ¿qué me dicen? ¿Alguna vez han tenido que trazar una línea dura con la familia para proteger su paz o su nueva familia? De verdad quiero saber qué piensan.